Saludos, ¿qué tal están? Bienvenidos. Una nueva temporada desde Espacio Innovación, desde este programa dedicado a los creadores, a las creadoras andaluzas, a las startups, a los emprendedores, a todas aquellas empresas, proyectos e ideas que innovan desde nuestra tierra. Ya lo hicimos durante la temporada pasada a través de las 36 televisiones de 7TV en Andalucía. Les hablamos durante toda la temporada de innovación. Trajimos hasta este programa a muchos jóvenes y no tan jóvenes andaluces que han hecho posible que muchas de estas ideas sean hoy realidad. Si nos siguieron, lo pudieron ver durante los programas de Espacio Innovación, ahí los ven, las startups, los emprendedores, las nuevas tecnologías, la innovación que se hace desde Andalucía, y queremos seguir aportando de este modo la parte que nos corresponde como medio de comunicación para que sobre todo se les visualice a ellos, a estos nuevos empresarios andaluces que pelean cada día por sacar adelante su proyecto, no sin muchas dificultades sin duda, pero que consiguen dar el salto fuera e incluso más allá de las fronteras de nuestro país. Y también vamos a hablar con quienes ayudan a que se impulse ese ámbito desde las administraciones, desde la regional, desde la local y de todas aquellas iniciativas públicas y privadas que son fundamentales hoy en Andalucía para desarrollar los proyectos, aceleradoras, incubadoras e iniciativas de impulso al ecosistema emprendedor. Cada año que pasa Andalucía crecen más las startups y son más competitivas y con proyectos más solventes dentro de la dificultad que supone hacerlas triunfar. No todas sobreviven, pero muchas lo hacen y ahí las tienen. Se acaban de comprobar en el encuentro celebrado la pasada semana en el South Summit 2019, que es el gran encuentro de las startups y del emprendimiento de nuestro país. Así que venimos dispuestos, como les decimos, a seguir hablando con emprendedores, con emprendedoras andaluzas y andaluces, con las startups que surgen en nuestra tierra. Desde todas las provincias en las que han ido surgiendo, y especialmente hay dos provincias, Málaga con el Parque Tecnológico de Andalucía y Sevilla con el Parque Científico Tecnológico Cartuja, que se encuentran desde hace más de 5 años en el conjunto de regiones más innovadoras del país y que han ayudado a que Andalucía lo sea. Por ello, hoy, para comenzar Espacio Innovación, nos queríamos acercar a este último, el Parque Científico y Tecnológico de Cartuja en Sevilla, que acaba de ser elegido por la Asamblea General de la Asociación Internacional de Parques Científicos y Tecnológicos y Áreas de Innovación, el IAS, que ha tenido lugar en Nantes como sede para la celebración en Sevilla de su 37 Conferencia Internacional y será el próximo año 2020. Es la primera vez que una ciudad andaluza va a acoger el evento de referencia de parques tecnológicos de la IAS, que podría congregar a más de 1000 delegados de parques científicos y tecnológicos de unos 70 países de todo el mundo. Y de todo ello y de lo que representa para Sevilla y para la economía de Andalucía el Parque Científico y Tecnológico de Cartuja, vamos a hablar con su director general, que hoy nos acompaña, Luis Pérez, que está prácticamente estrenando el cargo. Luis, muy buenas tardes, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Además, prácticamente podríamos decir que recién regresado de Nantes, de ese encuentro de parques tecnológicos y científicos que se celebraba hace apenas 2 semanas y que finalizaba con esa buena noticia para Sevilla y para Andalucía. Sevilla será en 2020 sede de ese próximo encuentro. Enhorabuena por la parte que os corresponde, ¿no? Muchas gracias, muy amable. La verdad es que, en realidad, la elección de Sevilla como sede para el Congreso de 2020 se realizó en el Congreso del 2018, en Isfahán, en Irán. Allí tuvimos que competir contra México y contra Eslovenia y salimos vencedores de la votación de los delegados de todo el mundo. Y nada, muy contentos de poder celebrar el Congreso aquí, que entendemos que será un escaparate espectacular, no solo para Sevilla y sus empresas, sino para el resto de Andalucía. Más de 1000 delegados de parques científicos y tecnológicos, como decía, de unos 70 países de todo el mundo en 2020. Eso va a ser poner a Sevilla en primer plano en el escaparate de la innovación, que es de lo que hablamos en este programa, de lo que nos interesamos. ¿Qué supone para la economía andaluza el Parque Tecnológico Cartuja hoy? Bueno, el Parque Tecnológico Cartuja es un ejemplo, es el primer ejemplo y de momento uno de los pocos con éxito de reutilización de un espacio construido para otra cosa, para una exposición universal, que se ha convertido en un parque científico y tecnológico.
Es necesario aclarar que el proyecto de Parque Científico y Tecnológico Cartuja es un proyecto que surge por parte de la Junta de Andalucía, una vez que se sabía que la Expo se iba a celebrar en Sevilla, y es un proyecto que nace en el año 89, donde la propia Junta de Andalucía encarga un estudio a dos catedráticos de referencia, Manuel Castells y Peter Hall, para intentar construir una herramienta de innovación en Andalucía que cambiara o que intentara cambiar los sectores productivos tradicionales en los que estaba basado la economía andaluza, como el turismo, la agroindustria, etcétera, en una herramienta de innovación para cambiar a una economía del conocimiento. En el año 93, justo tras terminar la Exposición Universal, empezó el proyecto el que no tuvo unos inicios fáciles, porque después del gran evento que fue la Expo del 92, que tan intensamente se vivió por la ciudadanía de Sevilla, era complicado darle un uso inmediato a ese parque, pero afortunadamente hubo una apuesta muy firme por parte de la Administración, y no solo de la Junta de Andalucía, sino también del Ayuntamiento de Sevilla y de la Diputación, que forman parte del accionariado del parque, y se mantuvo la idea original hasta que en el año 98-2000 empezó a tener una presencia fundamental de empresas tecnológicas en el parque. Desde entonces hasta el día de hoy, que han pasado prácticamente 20 años, pues salvando el periodo de crisis, la gran crisis que azotó a Europa a finales de la primera década de los años 2000, hemos tenido un crecimiento muy importante. Llevamos 5 años mejorando los números de empresas, de empleo, de actividad económica conjunta de las empresas del parque, y por lo tanto tenemos que estar satisfechos y somos optimistas para los datos del 2018 que esperamos tener en las próximas semanas. No sé si nos puede adelantar alguno de esos datos, pero en cualquier caso nos quedamos con los que son hoy realidad, con los que han hecho que el Parque Científico y Tecnológico en Nantes precisamente haya logrado ser elegido como candidatura para ese encuentro de 2020. Más de 17.000 empleados, 459 empresas por ahora. Los últimos datos son esos, e imagino que con un margen de crecimiento, pero por ahí oscilará la cosa, ¿no? Tendremos los datos definitivos, estamos finalizando el estudio en pocas semanas, ¿no? y somos muy optimistas. Creemos que vamos a crecer en todas las 3 grandes magnitudes, que es empleo, número de entidades instaladas en el parque y actividad económica conjunta. Efectivamente tenemos 459 empresas instaladas, empresas y entidades, porque nosotros tenemos una peculiaridad, y el apellido científico, esto de parque científico y tecnológico, que no son todos, hay otros parques que solo son parques tecnológicos o parques científicos. Nosotros somos científico y tecnológico porque el 30% del suelo del parque científico, lo que es la isla de la Cartuja, el entorno, está ocupado por centros de investigación públicos y privados, entre los que se incluye la universidad, 5 institutos del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y otros centros de investigación públicos y privados. Entre todas ellas están generando una actividad económica en torno a los 2.200 millones de euros en datos oficiales de 31 de diciembre de 2017. Y vuelvo a insistir en que somos optimistas en que estos resultados sean mejorados en el año 18. Ahí estamos viendo, por cierto, Luis, el vídeo que presentasteis en la Asamblea de Nantes. ¿Qué reacción detectasteis entre los asistentes, entre ellas muchas autoridades de la Unión Europea? ¿Qué percibisteis del concepto de Sevilla y de la innovación que se hace en Andalucía? Por fortuna vivimos en una ciudad y tenemos un parque científico en una ciudad que no necesita mucha presentación. Sevilla tiene una presencia internacional muy importante, muy relevante, es conocida a lo largo del mundo. Por lo tanto, lo que es convertir a Sevilla como ciudad en la sede era una tarea sencilla, porque recursos todos los del mundo tenemos. Estamos en una ciudad preciosa, con un clima fantástico y con una presencia internacional de empresas muy potente. Lo que teníamos que darles esa vuelta de tuerca e intentar convencer a los delegados del mundo de que Sevilla no es solo turismo, gastronomía y sol, que es algo más, ¿no? Que es un ecosistema de innovación, sobre todo impulsado por el Parque Científico y Tecnológico, donde hay una presencia multinacional de empresas tecnológicas, de startups y de centros de investigación de referencia a nivel mundial. Eso es lo que conseguimos transmitir a los delegados, y fue una de las grandes razones por la que despertamos ese interés, causamos sorpresa y fuimos votados con mucha diferencia sobre el segundo para albergar la sede del 2020.
Decíamos que Luis Pérez es especialista en innovación, lleva ya una amplia trayectoria desarrollando proyectos y asesorando también a compañías en este ámbito, desde el Parque Científico y Tecnológico de Cartuja hasta su nuevo nombramiento muy recientemente como director general en sustitución de Martín Blanco. Ha sido director de innovación y proyectos en esta sociedad desde el año 2010, ha ejercido la gerencia de la tecnoincubadora Marie Curie del Parque Científico Tecnológico, por el que han pasado más de 120 proyectos empresariales, y además también ha recibido formación de posgrado en el ámbito de la innovación. Es algo que va muy unida a tu trayectoria. Siempre preguntamos por la nota que le ponemos a nuestra tierra, Luis, con respecto a la innovación. Estando en un parque tecnológico de referencia como el que estás y teniendo un conocimiento de primera mano como tienes, porque has visto pasar muchas empresas y ya has estado en foros de referencia del ámbito de la innovación, ¿qué nota le ponemos ahora mismo a Andalucía, Luis, en innovación? Pues, desde mi punto de vista, Andalucía tiene potencial para ser el mayor centro de innovación y tecnológico del sur de Europa, con diferencia, por las características de la ciudad, por las características de sus infraestructuras, de sus servicios, no solo en el ámbito civil, sino también en el ámbito empresarial y tecnológico. Todos estos años, con el nacimiento de la tecnoincubadora Marie Curie, que conseguimos abrir después de mucho esfuerzo en el año 2010, nosotros sí notábamos que Andalucía es una tierra con mucho talento. Con mucho talento, una muy buena formación por parte no solo de la Universidad de Sevilla, sino también de la Pablo de la Vida o de la Universidad Internacional de Andalucía y del resto de universidades de la provincia, donde había creatividad, talento, buena formación, y quizás faltaba ese impulso para que estos jóvenes talentos que generaran sus propias empresas, fueran capaces de tener herramientas que mejoraran la capacidad de crecimiento de sus empresas. Eso es lo que consiguen los parques tecnológicos. En realidad somos un ecosistema de innovación donde hay un flujo constante de conocimiento entre la universidad, los centros de investigación y la empresa. Y por supuesto, desde el ámbito público, Cartuja es mayoritariamente perteneciente a la Consejería de Economía, Innovación, Empresas y Universidades. Tenemos que ofrecer todos los servicios de valor añadido que podemos poner a disposición de los emprendedores, de las startups, para generarle más oportunidades de crecer y de internacionalizarse. Yo siempre en todo en la vida se puede mejorar. Vamos a poner una nota notable alto, pero creo que estamos en condiciones de alcanzar en sobresaliente en los próximos años. Hablamos de los parques científicos y tecnológicos, hablamos de dos espacios especialmente referentes, Málaga y Sevilla, cada uno con su evolución y con sus propias características por los sitios en los que están situados, pero en cualquier caso, quien nos escucha, quien nos ve, quien nos sigue en el programa, se puede seguir preguntando para qué sirve un parque científico y tecnológico, qué soluciones, qué servicios, cuál es la función de un parque tecnológico. Pues mira, en primer lugar, los parques que nacieron en la década de los 50 en los Estados Unidos, lo que eran es un espacio acotado donde hay un constante flujo de conocimiento desde la universidad, desde los centros de investigación y las empresas. Básicamente se trataba de unir todos esos elementos para que las oportunidades fueran mayores, que esa investigación mayoritariamente financiada con fondos públicos, como puede ser de la universidad o de centros de investigación públicos del propio ministerio, tuvieran una aplicación al mercado. Es decir, que hubiera empresas, emprendedores dispuestos a llevar al mercado esas innovaciones, esas investigaciones que salían desde el ámbito público para generar riqueza y empleo. Realmente, el papel de la gestora de un parque científico y tecnológico, como sería el caso de PCT Cartuja, Sociedad Anónima, que es la empresa que tengo el privilegio de dirigir, es realmente conectar todas esas piezas. Somos una especie de conexión punto a punto de empresas con universidades con centros de investigación, viceversa. Y todo al final tiene que redundar necesariamente en una cuarta pata. Todo se basó en la triple hélice famosa, donde había que unir ciencia, investigación y empresa, pero la cuarta pata de la hélice, que es la que está ahora en boca de todos, la cuádruple hélice, debe estar todo destinado a que todo revierta en la ciudadanía. Porque al final las empresas innovan, mejoran y venden para cubrir necesidades de la propia ciudadanía, y que toda esta investigación e innovación al final repercuta en la sociedad. Ese es el objetivo del parque tecnológico. Estamos hablando de 459 empresas según ese último balance, más el crecimiento que haya experimentado el parque durante este último año. Empresas de muy distintos perfiles, de diferentes sectores, aunque predomina el tecnológico,
y una clave también fundamental, con una destacada presencia de multinacionales. Esas multinacionales que se han echado de menos durante tanto tiempo en nuestra tierra y que poco a poco han ido llegando. La pregunta es, no sé si Luis se ha hecho todo lo que se podía haber hecho hasta el momento para que llegaran más empresas de este calado, ¿no? En definitiva, es cuestión de recursos. Nosotros llevamos ya un tiempo incidiendo mucho en la internacionalización del parque, en la atracción de grandes multinacionales y sobre todo en aumentar la presencia y la imagen internacional de Sevilla como ciudad tecnológica, como ecosistema emprendedor. Porque en definitiva, si nosotros desde la gestora somos capaces de aumentar la visibilidad internacional del propio parque, aumentaremos la visibilidad internacional de las empresas que en él están ubicadas. Cada día hay más multinacionales y seguimos trabajando para atraer a nuevas empresas. ¿Qué ventajas tiene ubicarse para una empresa en un parque tecnológico, como es el caso del Parque Científico y Tecnológico de Cartuja? Bueno, podría extenderme mucho en este sentido porque en realidad es el trabajo que nosotros desarrollamos, pero principalmente tiene ese conocimiento, ese flujo de conocimiento. Tiene el apoyo de una gestora que está permanentemente a su servicio ofreciendo servicios de valor añadido, intangibles. Primero, está en un espacio privilegiado. Nosotros tenemos una ventaja con respecto a otros parques tecnológicos del mundo que debemos explotar, y es que somos un parque urbano. Estamos a escasos minutos caminando de la ciudad de Sevilla, o muy cerca, ¿no?, de todos los sitios de Sevilla. Además, nosotros tenemos que despertar a las empresas y a los centros de investigación para que nos cuenten sus demandas, sus ofertas, e intentar cruzarlas, no solo dentro del parque, sino también en ámbito de red de parques, tanto nacional como internacional. Y por supuesto estamos para facilitarle los canales de comunicación con la propia administración o con otras entidades. Por último, y no menos importante, nosotros actuamos como un agente de búsqueda de financiación, tanto pública como privada, para las propias empresas que en el parque se instalan. Y ya por la última pincelada, es cierto que una de las grandes cosas que las empresas del parque valoran a la hora de instalarse es la marca, el apellido Parque Científico y Tecnológico le da un plus de prestigio a nivel internacional, teniendo en cuenta que a día de hoy estamos en mercados globales e incluso tenemos empresas en Cartuja que jamás han facturado un euro a otra empresa española, todo lo venden en el extranjero. Se habla de la Cartuja como de un barrio más de Sevilla, pero sin duda un barrio singular. Y en muchos casos, estos años, Luis, las habrás escuchado, las hemos escuchado todos los sevillanos, críticas en ocasiones al abandono que ha podido tener desde un punto de vista urbanístico quizás, de mantenimiento, esta zona de la ciudad, aunque sin duda han mejorado las cosas. Hay proyectos ahí en el horizonte muy interesantes, como el presentado por Endesa, que va a desarrollar un sistema para hacer una Cartuja verde suministrada al 100% con energía fotovoltaica. Hay otro proyecto también de Telefónica para mejorar la movilidad, que sigue siendo un problema, el problema del aparcamiento en la Cartuja, ya con esos casi 20.000 empleados. Desde la dirección general que ocupas, ¿cómo estás mirando a todos estos retos? Mira, hay una estrategia a corto plazo. Es cierto que hay zonas del parque o del entorno de la isla de la Cartuja que no están como debieran. Estamos dando los pasos, trabajando conjuntamente con Junta de Andalucía y con el propio Ayuntamiento de Sevilla para terminar de arreglar esos espacios que a todos se nos vienen a la mente, que no han terminado de estar en condiciones óptimas. Estamos trabajando con el apoyo total del Ayuntamiento y de la propia Consejería, y de hecho este Congreso de Parques también es una oportunidad de mejorar todo aquello que no hemos sido capaces de mejorar en años anteriores. Por otro lado, el proyecto Smart Cartuja, que es adelantarnos 25 años a la normativa europea de hacer espacios de cero huella de carbono, que va muy de la mano de Endesa, que ha presentado una propuesta bastante interesante, pero que lleva 4 líneas más de actuación. Desde mi punto de vista será un proyecto muy transformador de Cartuja, quizá el proyecto más transformador del parque tecnológico desde que terminó la Expo del 92. Nuestro objetivo es en el 2025 tener un espacio absolutamente sostenible, que la energía que se consuma sea generada 100% por renovables, ¿no? Y que además tengamos unos proyectos de movilidad interna y de conexión con la ciudad de cero emisiones. Eso es el objetivo, tenemos mucho que trabajar. Como tú decías antes, tenemos un problema de aparcamiento
importante. El proyecto al que yo hacía referencia anteriormente de Peter Hall y Manuel Castells preveía como un gran éxito que 25 años después del nacimiento del parque hubiera 3.000 empleos en el parque científico. A día de hoy, tú lo has dicho, 17.500, pero a eso hay que sumarle 2.000 funcionarios de aquellas entidades públicas que están operando en el parque, que realmente son las entidades públicas que aportan valor a las empresas. Tenemos a la Consejería de Economía, Extenda, tenemos a la Agencia Andaluza del Conocimiento o la Agencia IDEA y algunas otras más. Y además de estos 2.000 funcionarios tenemos casi 10.000 estudiantes. Estamos hablando de un tránsito diario de unas 30.000 personas. Y por eso decía esa cifra de 20.000 casi de forma permanente, 30.000 con todo el trasiego. Ya en la recta final de este primer espacio de innovación de la temporada en 7 Televisión Andalucía, con Luis Pérez, nuevo director general del Parque Científico y Tecnológico de Cartuja. Yo creo que podríamos resumir, además de esos 2 retos que son muy interesantes, de la movilidad, de hacer de la Cartuja un espacio 100% verde con ese suministro de nuevas energías. La internacionalización, por un lado, Luis, es clave para todas las empresas, pero también lo es para los parques tecnológicos y más con esa presencia en Nantes que veíamos y con ese horizonte de 2020 de la Asamblea, ¿no? Siempre. En realidad vivimos en un mundo totalmente global y muy competitivo. Es decir, nosotros tenemos una serie de valores como ciudad y como región, como Andalucía en su conjunto, que debemos saber aprovechar, no solo para atraer turistas, sino para atraer a grandes multinacionales con talento extranjero que realmente generen riqueza en la ciudad. Ese era uno de los grandes objetivos de presentarnos, digamos, de unirnos al gran reto de organizar una conferencia internacional con más de 1.000 delegados y que es lo que esperamos aquí en Sevilla. Es un trabajo duro, es un reto que realmente no es sencillo, pero el objetivo lo teníamos claro, era elevar la presencia internacional de Sevilla y su parque, y por ende del resto de Andalucía, por supuesto, porque contamos con el apoyo del resto del ecosistema de parques de Andalucía, pero es la gran oportunidad no solo de elevar la visibilidad del parque científico como un ente. El objetivo es elevar la imagen internacional de las empresas, de las pequeñas empresas, startups innovadoras que tenemos, cientos, y además cientos realizando una labor impresionante, que no se conocen todas, y que posiblemente nos quedemos con 4 nombres de multinacionales, pero por la Tecnoincubadora Marie Curie han pasado como 120 proyectos empresariales, de los cuales muchos de ellos empezaron con 2 personas y ahora mismo son 100 empleados haciendo proyectos de Smart City. Es decir, es algo que tenemos que poner en valor y lo queremos hacer en el entorno de la conferencia del 2020, que esperemos, estamos convencidos que será un éxito. Y la inversión, por cierto, ese gran caballo de batalla sigue costando, como siempre ha costado a los nuevos proyectos, pero parece que hay ahí cierto dinamismo y va llegando, ¿no? Hay más movimiento. Nosotros hemos tenido una transición dura, porque fue dura durante la época de crisis, donde había un canal de financiación muy corriente, que era el tema de la subvención, pero hemos tenido que cambiar un poquito al modelo de inversión y complementarlo con la inversión privada. Nosotros tenemos nuestro propio foro de inversión privada para startups, que vamos a hacer la 8ª edición, y donde las startups tienen la oportunidad de encontrar fondos nacionales y extranjeros grandes que quieren operar en Andalucía. Pues anime a todas ellas a que nos lo cuenten y que a su vez nosotros se lo contemos a todos los andaluces que nos siguen y que queremos que nos sigan semana tras semana a través de Espacio Innovación, las startups, los emprendedores, las nuevas ideas y sobre todo los que hacéis posible también que todo esto vaya hacia adelante y lo hagáis con esa proyección que en definitiva es, Luis, proyección para Sevilla, proyección para Andalucía y proyección para romper moldes muchas veces de la imagen que hay de nuestra tierra más allá de los estereotipos. Gracias, Luis Pérez, enhorabuena sobre todo, te deseamos que esta nueva etapa que te toca afrontar la desarrolles con éxito y sobre todo con mucha suerte y que te acompañe ahí también las startups y los emprendedores tan dinámicos que tenéis en el Parque Científico y Tecnológico de Cartuja. Gracias y enhorabuena. Muchas gracias a vosotros. Y gracias también a todos ustedes por seguirnos en este primer espacio de innovación de la temporada en la que estaremos acompañándoles semana a semana, cada miércoles aquí en 7 Televisión Andalucía. Les esperamos la próxima semana. Hasta entonces, gracias.